Buenas tardes, nos encontramos en este momento con el maestro Eduardo Malagón Bravo, quien nos va a dar algunas impresiones o algunas referencias acerca de quién fue el cacique Tundama. Maestro, buenas tardes y gracias por atender esta visita. Su merced es muy protocolario, yo soy más simple. Y mira, tenemos que tener un escenario y está. Los muiscas existieron, vivieron en un territorio muy amplio, como desde Fusagasugá, Ugá hasta Sogamoso y vecindario. Y fueron regentados por saques y por zipas, que también se denominaron caciques. Hay una cierta ambigüedad ahí, pero se define fácilmente. El cacique Tundama fue un personaje sobresaliente, con unas características que personificaron lo que no tenían los muiscas en su mayoría, porque los muiscas estaban dedicados a la orfebrería, a la contemplación, casi que a la meditación y a la consagración de su labor manual, no para la guerra. Más artesanos, más eran más, sí, eran orfebres, eran de una gran sensibilidad. Exquisitez, podríamos decir. También exquisitez. Entonces, en ese sentido, cuando viene la conquista a final de 1400 y comienzos de 1500, que es la época en que aparece el cacique Tundama, entre tantos caciques, él sobresale por su valor, por su postura rebelde de no sumisión a los conquistadores. Y mantiene una lucha permanente. Y tiene confrontaciones importantes. Creo que en la historia exagera muchísimo de 4.000, de 10.000 soldados. Pero bueno, las cifras dejémoslas a un lado. Lo más importante de él es que el cacique Tundama se convierte para mí, haciendo un marco histórico, en uno de los precursores de la independencia de América. ¿Qué era la independencia? Es lograr enfrentar al opresor y tener una vida en libertad. Y él creía en el valor de la libertad. De manera que yo lo plasmo en mi visión de maestro de arte testimonial conmemorativo. Yo no lo visto de mantas, que podrían ser el ropaje por el clima. Por el clima. ¿Sí? Y yo lo he visto de guerrero, prácticamente casi de taparrabos, musculoso, de un gran porte, de una gran altura y sobre todo una altivez inmensa como líder que fue. En el marco de las leyendas pues existe el Dorado, de hecho sí existió, pero también somos conscientes de que eso pudo ser más simbólico que otra cosa, ¿sí? Porque de hecho nosotros no tenemos minas de oro, deberíamos de haberlas heredado, ¿no? Porque nos dejaron las cárcavas, no, sino las zonas de explotación ellos eran más elaboradores del oro que otra cosa. ¿De dónde llegaba el oro? Hubiera podido venir de donde está ahorita, en el Bajo Cauca, hacia la costa atlántica. Como había un gran comercio de canje, de trueque, entonces ellos han podido cambiar sus alimentos. Además, perdón, maestro, que lo interrumpa, pero para la época era muy llamativo esa piedra, cómo brillaba, su brillo, o el brillo se presume se untaban a los grandes líderes, en este caso al cacique o y a que abundaba, o sea, abundaba porque había una gran cantidad de oro en las regiones de Colombia. Y entonces ellos en su ritual, porque el oro es noble, el oro es el metal supremo. Sí, señor. Sí, como lo es el diamante en las piedras preciosas, o la esmeralda, o el rubí.
Y entonces en esas simbologías y en esas reliquias, llamémoslas de esa manera, ellos también se pudieron, era una manera de magnificar también su jerarquía y se pudieran haber bañado en oro. ¿Sí? Bueno, de hecho la leyenda cuenta que a él lo untaban, le llenaban de tanto oro que al salir el sol él brillaba tanto que se generaba todo un acontecimiento. Pero eso hace parte de la mitología. De la mitología, de la sí, leyenda. Sí. Volviendo nuevamente al territorio duitamense, en especial con este gran guerrero, como usted lo describe, ¿qué podríamos pensar para esas ceremonias? ¿Pasaba igual? Visto de que su merced nos dice que era más guerrero, no sé si también se utilizaban las mismas ceremonias. No, él hacía parte de todo el ceremonial, en su jerarquía, él siempre en todos los momentos, en los momentos sociales. Pero también esas actividades, esas formas, digamos, usted dice que se vestía más de manta cuando de pronto sentía que debía también de tener un taparrabo. Es que había momentos donde ellos se engalanaban con sus pectorales, con sus tocados. Habían diademas o tocados que eran, su merced, buenos días, buenas tardes, con todos esos elementos que están en los museos. Hay que remitirnos a ellos para encontrar los pectorales, los pendientes, las figuras precolombinas que marca todo ese tema. Sí, las serpientes que se usaban tanto y las pulseras que se usaban. Brazaletes. Los brazaletes que se usaban y que se usaban brazaletes aquí y pulseras en las muñecas y en los pies. Eran guerreros, entonces se engalanaban de esa manera con oro. Para la región específicamente de Boyacá, entonces hablando, este cacique tenía una importancia él tenía un dominio muy importante, básico y fundamental. Duitama, Duitama, Cerinza, Belén, toda esta parte de Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso también, sí, claro. Él tenía un nombre, Suamuxi, algo así. Los que le pusieron Tundama fue los españoles, que Tundama significa cercado de mantas o algo así, ¿sí? Y algo más como cercado de mantas o territorio de mantas. Más en su imperio, sí, como en su imperio, porque de hecho, pues a Boyacá también se le conoce como. Sí, pero también Duitama, si tú buscas, si tú también buscas la definición de Duitama, también habla de los cercados. Los cercados eran las propiedades, como aquí los cercados de donde es ahorita el cercado de Unza, que era aquí donde está Parque Pinzón. Okay. O si no, en la parte donde están los cojines del SAC. ¿Ves? Sipas y saques. Entonces, lo más importante de él era su rebeldía, no la sumisión como la tuvieron los otros caciques, que los demás se sometieron. Este luchó hasta que lo mataron. A él lo matan después de una confrontación importante que Pantona de Vargas vuelve a ser escenario. Fue el primer escenario primigenio de la lucha contra la independencia, por la independencia, en el mismo pantano de Vargas, con una misma carga de lanceros de allá y de para acá, de los dos ejércitos. Y si lo derrotaban y él se volvía a rearmar y volvía a recuperar sus fuerzas, hasta que al final ya lo sometieron y él se rindió, hizo la paz y lo mataron a mazazos. A él lo mata miserablemente el Maldonado, un español que era el que tenía el dominio, porque Gonzalo Jiménez de Quesada designó a varios conquistadores para hacer el dominio de cada municipio, de cada regioncita, de cada territorio. Y desafortunadamente muere en la gloria, que la gloria se le da hoy con el recuento histórico, mas no en su momento, ¿sí? Porque la mayoría hubieran preferido someterse. Claro. Sí. Y dentro de esa jerarquización, ¿cómo se manejaba afuera? ¿Quién acompañaba a ese cacique? Como para pensar en que ya en una creación dancística se pueda recrear a través No, por Dios, eran guerreros. Él tenía, siempre rodeado de guerreros. Él tenía así como su guardia pretoriana, por llamarlo así.
Entonces sus círculos jerárquicos siempre guerreros, porque él era un luchador, entonces se manifiesta el poder y la jerarquía de manera regular. En ese tiempo las guerras eran más regulares. Después en la campaña de Libertadora generaron en guerrillas, ¿sí? Pero en el tiempo del cacique se perdonaba, eran consecuentes con los enemigos, con los heridos, era más formal al estilo europeo. Okay, sí. ¿Sí? Entonces eso también habría que plantearlo, no un desorden, sino tiene que haber una composición coreográfica planteada con una disciplina, ¿sí? Para una presentación. Con un ritmo. Con un ritmo. De acuerdo a estos sí, correcto. episodios entonces puede haber una cierta marcialidad dentro de sus sonidos, porque podríamos tomar los himnos marciales. Hay diferentes clases de himnos. Hay himnos religiosos, hay himnos marciales, hay himnos de otra condición. Y ellos tuvieron una marcialidad, porque eso implicaba siempre la disciplina natural desde los egipcios, de los sumerios, de lo que tú quieras, los turcos. Siempre ha habido marcialidad y disciplina. Entonces, aparte de lo cadencioso que es la danza, también tiene que haber un poquito de postura, de rigidez, de fuerza corporal. Sí, correcto. Claro, esas son las personificaciones y es lo que se busca a través de esta narrativa o este relato, sí. maestro. Sí, hay una cierta versatilidad, digamos. Hola. Yo creo que el eclecticismo es la combinación de elementos de diferentes estilos, ¿no? Y aquí parecería que podría darse eso de ser muy ecléptico en el sentido de la expresión. ¿Sí? Ellos, ¿cómo era su sistema, maestro? No sé, su sistema económico, ¿cuál era como esa base fundamental de...? Siempre la mayoría era el canje, ¿no? El trueque. El trueque de sus productos, obviamente que la agricultura entonces era fundamental en ese, lo que daba la tierra. Y el mismo oro. El mismo oro. Pero por ejemplo para la región, no sé si el maestro de pronto nos pueda orientar para la región de Duitama o todo este espacio que él acompañaba con su presencia, no sé, el cultivo de frutas, no sé, maíz, ¿qué podría ser para Siempre el maíz fue fundamental en eso. Y pudieron haber las frutas, indiscutiblemente, ¿no? Porque hoy Duitama, pues hoy ya en la modernidad, fuera de constituirse como una ciudad donde es un epicentro, por eso le dicen la perla de Boyacá, ¿no? Sí. Yo con mi desconocimiento pensaría que es por su ubicación estratégica y todo lo que eso permite para una región como Boyacá. Pero bueno, llegando más un poco a la narrativa que estamos buscando con su merced, es buscar cómo recolectamos también esas informaciones para poder crear algunos simbolismos coreográficos a través, por ejemplo, de esa parte como la industrialización, que estaba el molino Tundama, estaba los grandes sembrados de manzanas. Pero lo que pasa es que en la primera conquista, ese es el primer periodo de la conquista, ¿sí? Después vino la influencia y ya vinieron los molinos de agua para el trigo, ¿sí? Las harinas, el mismo maíz, que se molía en esos molinos hidráulicos que hay por ese lado, hacia Socha. Hay muchos hacia... De hecho, Duitama cuenta con un molino Tundama. Y molino, sí.